George Martin era quien podía escuchar en su cabeza las canciones de los Beatles, tal y como sonarían más tarde, y el único que podía mejorarlas, cambiarlas, exprimirlas y en definitiva materializarlas. No creo que ni una sola vez no se atendiesen sus sugerencias. Los Beatles le reconocían una autoridad fuera de toda duda, pero para poder ejecutar todo aquello era necesario que alguien uniese cintas, pusiese un trapo para amortiguar una batería, investigase en qué ángulos iban mejor los micrófonos, empalmase cables para poder registrar ese eco que hacía la guitarra al reverberar, alguien que consiguiese que una batería sonase a través de un amplificador de guitarra, y ese era Geoff Emerick, la mano derecha de Martin. Partió de este mundo a causa de un ataque al corazón a los 72 años, el 10 de febrero del 2018. Desarrolló casi toda su vida profesional en EMI. Después de un tiempo, como Martin, se desvincularía de la compañía para trabajar como freelance para los grupos que lo reclamaban, que fueron muchos y muy grandes. Trabajó con los Beatles desde el primer día, pero como ingeniero de sonido responsable a los mandos de la consola, y con todo el poder inició con Revolver, es decir, en el inicio de la etapa experimental. Antes las grabaciones eran casi directos en el estudio, se tocaba y cantaba al mismo tiempo que se realizaba la grabación. Luego, si acaso, se añaden los coros, unas palmas, tal instrumento distinto a las guitarras, bajo y batería, que eran los ingredientes musicales básicos de la banda. Pero eran grabaciones simples, como mucho había que conseguir que la cámara de eco de EMI funcionase como es debido. A Emerick lo ponen desde el primer día, casi un niño, a trabajar con los Beatles. Lo hizo con nota y llevándose las felicitaciones de todos ellos después de cada trabajo, porque a los Beatles ya no les valía que los grabasen, digamos, lo que tocaban. Ahora estaban dispuestos a jugar en serio y que se grabase lo que a ellos les sonaba en la cabeza, se hubiese hecho antes o no. Ese no era su problema, sino el problema de Martin y Emerick. La consigna era ser arriesgados, y en aquella época todos lo eran. Así lo explica el propio Emerick en su libro de memorias sobre aquellos años. Otra característica del Sgt. Pepper fue que los Beatles empezaban a estar hartos de usar siempre la misma instrumentación. Querían avanzar y se sentían cada vez más frustrados con la vieja formación de dos guitarras, un bajo y una batería. Estaban ansiosos por introducir nuevas tonalidades. El piano de Paul se hizo mucho más prominente y utilizaban cada vez más el órgano y el melotrón, así como el espectro completo de instrumentos sinfónicos con los que George Martin estaba tan familiarizado. También llegamos a utilizar el variador de velocidad de cinta y otras técnicas de manipulación. Geoff Emerick era casi un adolescente cuando empezó a trabajar con los Beatles. Concretamente, el primer día de su trabajo en EMI tenía 15 años y 9 meses, ni siquiera 16, y el segundo día le toca trabajar con los Beatles. Emerick no era todavía un hombre, desde luego, pero se hizo dueño de los mandos de la mesa de grabación con una seguridad impresionante. Aquel día los Beatles, como él, estaban a prueba en EMI con George Martin, y el ayudante asignado en aquella sesión va a ser Geoff. Ninguno de ellos, ni los Beatles, ni George Martin, ni el propio Emerick eran capaces de imaginar lo que iban a hacer juntos en los años siguientes. Luego, con ellos convertidos en todo, se hizo compañero imprescindible para ellos y para otros muchos grandes grupos. Recurrieron a él formaciones míticas como The Hollies o Manfred Mann. También lo hizo Paul McCartney en su época con Wings para el no menos mítico Band on the Run, y le dieron por este disco un Grammy. Dejó recogido todo su saber y todas sus experiencias de tantos años con los de Liverpool en su libro El sonido de los Beatles, memorias de su ingeniero de grabación. Apasionante texto en el que tenemos la sensación, leyéndolo, de estar ahí con él, al otro lado del cristal de la sala de grabación, viviendo toda aquella locura creativa. Si a George Martin se le ha hecho poca justicia, a Emerick muchísima menos. Bajo la tutela de George Martin, terminaría llevándose 3 premios Grammy por su trabajo con los Beatles. En 1967 por Sgt. Pepper, al año siguiente por el álbum Blanco, y en el 69 con Abbey Road. Para el primero tuvo que hacer, trabajando con una mesa de solo 4 pistas, verdaderas maravillas que parecían directamente imposibles. Al tiempo tuvo que integrar en la música instrumentos que no habían sido grabados nunca en un disco de música de rock. Con Abbey Road, que suena a gloria, siempre fue muy crítico. Decía que no sonaba tan bien. En fin, los genios, siempre tan exigentes. Vale la pena reproducir un largo párrafo del libro de Mark Hertsgaard, que ya hemos citado, para entender las filigranas que, casi a diario, se veía obligado a hacer para grabar como los Beatles querían. Los Beatles, ayudados por diversos asistentes y amigos, se pasaron 12 horas completas dentro del estudio 2 de Abbey Road el 1 de junio para producir estos efectos, arrastrando cadenas a través de cubas llenas de agua, gritando a través de cámaras de eco, soplando
formando burbujas. Después de reflexionar más sobriamente, la mayor parte de estos ruidos desaparecieron de la versión acabada, pero fue una tarea divertida. Al final de la sesión, Mal Evans, el asistente de los Beatles, se ajustó un tambor bajo el pecho. Todo el conjunto formó una conga detrás de él y marcharon a través del estudio, cantando We All Live in a Yellow Submarine. Y en el medio de toda esa locura, a los mandos de la consola, intentando recoger todo eso y que suene bien, un tal Geoff Emerick. Era un ingeniero de grabación tan completo que estuvo a punto de tocar en una de las canciones de los Beatles. Escuchémoslo de sus propias palabras. Con Lovely Rita se me presentó la posibilidad de hacer mi debut discográfico en un álbum de los Beatles, pero la timidez me perdió. Tras horas de intentar grabar un solo de guitarra de Harrison que en ningún momento llegó a funcionar, se quedaron encallados buscando alguna idea y la frustración fue en aumento. Recuerdo perfectamente que estaba de pie en lo alto de las escaleras del estudio 2 cuando Paul me gritó desde abajo: Geoff, dinos tú lo que tenemos que hacer con el solo. Mi consejo fue que probaran algo con el piano. Para mi asombro, Paul replicó: ¿por qué no lo tocas tú? Mi reacción instintiva, que lamentaré eternamente, fue rechazar la propuesta. Sencillamente me daba demasiada vergüenza mostrar mis habilidades musicales. Paul se encogió de hombros e hizo un intento, pero seguía sin estar totalmente seguro de que fuera una buena idea, de modo que hizo que lo tocara George Martin en su lugar, el mejor ingeniero de grabación y al parecer solvente músico, tanto como para que The Beatles le hubiesen ofrecido tocar en una de sus canciones. Trabajó en EMI hasta la primavera de 1969. Se marchó de ahí, como él dice, sin grandes aspavientos, pero sí con un pozo de malestar. A pesar de haber trabajado en algunos de los álbumes más vendidos de la historia, nadie nos dijo gracias, nadie nos dijo adiós, en realidad nadie nos dijo nada. Fuera de EMI seguirá trabajando con los Beatles en 1994, cuando los tres supervivientes se juntan para terminar dos canciones de John, Free as a Bird y Real Love. Estaba trabajando en un proyecto con Paul a principios de 1994, cuando me comentó que Yoko le había entregado unas maquetas de John para que trabajara en ellas y que había estado hablando con George y Ringo para terminarlas. Si el proyecto sigue adelante, me gustaría que tú fueras el ingeniero, me dijo. Le contesté inmediatamente que sí. Tenía que ser aquel muchacho de menos de 16 años que un día de 1962 empezó a trabajar en EMI, en el mismo momento en el que los Beatles hacían una prueba para un tal George Martin. El destino es así de genial y de caprichoso.